Muy buenos días. Continuando con la serie de videos del curso de cálculo, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con las funciones radicales, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Vamos a analizar lo que tiene que ver con el dominio y rango de cada una de estas funciones, su gráfica característica y algunos ejemplos de las mismas. Así que si estamos listos, comenzamos. Funciones radicales. Las funciones radicales se definen a partir de una raíz enésima, es decir, responden a la fórmula r de x igual raíz enésima de f de x, donde tenemos dos condiciones fundamentales. Si el valor de n es par, entonces necesariamente la función que se encuentra dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero, pero en el caso en el que n sea impar, entonces la función simplemente puede pertenecer a los reales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo una raíz, bien sea cuadrada, una raíz a la cuarta potencia, a la sexta potencia, es decir, cuando el valor de n es par, entonces en ese caso debo cumplir con la condición de que la función interna debe ser mayor o igual que cero, es decir, que para todo dominio dentro de esa función debe ser positiva. Pero en el caso en el que el valor de n sea impar, es decir, una raíz cúbica, una raíz quinta, una raíz séptima y así sucesivamente, la función ya no tiene ninguna restricción dentro de su dominio. Por lo tanto, podemos decir que la función simplemente va a pertenecer a los reales. En este sentido, la función f de x puede tomar diferentes formas, ¿no? Puede ser una función polinómica, puede ser una función radical, puede ser una función racional y así sucesivamente cualquier tipo de función. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Para cada número real x mayor o igual que 0, es decir, para cada número positivo, la función f de x igual a raíz de x se denomina como la función raíz cuadrada. Y tanto su dominio como su rango es el conjunto de los reales positivos. ¿Por qué se hace mención de esta observación? Porque la función raíz cuadrada es una de las funciones más utilizadas dentro del cálculo. Entonces siempre la vamos a tener muy en cuenta, ¿vale? Cosas para tener en cuenta es que el valor o el argumento de la raíz siempre debe ser mayor o igual que cero, ya que en este caso, al ser una raíz cuadrada, es decir, que n vale 2, estamos en la condición de que n es par. Por lo tanto, lo que esté interno dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero, es decir, debe estar dentro de los reales positivos. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. En el ejemplo nos dicen realizar las gráficas de las siguientes funciones y hay que determinar su dominio y su rango. Entonces nos dan cuatro funciones, nos dicen f de x igual a raíz de x a menos a raíz de menos x a menos raíz de x y a menos raíz de menos x. Entonces tenemos cuatro diferentes formas de obtener la raíz cuadrada. Vamos a mirar. Si nosotros hacemos el gráfico de estas funciones, podemos observar que la función radical, es decir, raíz de x, parte desde el punto 0 y se va hacia los reales positivos, teniendo en cuenta que ya no está dentro de los reales negativos. Entonces, ¿qué hago yo para poder obtener valores negativos dentro de los reales? Pues lo que yo puedo hacer es empezar a trabajar con los signos de la función. Por ejemplo, la función g de x se encuentra con un valor negativo dentro del argumento. Y si nosotros observamos, es una reflexión de la función f con respecto al eje y. Ahora, la función h de x tiene el signo menos por fuera del argumento de la función, por lo tanto sería una reflexión con respecto al eje x, y aquí lo observamos en la gráfica de la función. La función f es la verde, la función h es la rojita. Y la función P de X, que es la naranjita, es una doble reflexión. Es una reflexión tanto en el eje Y como en el eje X, por eso tiene los dos signos menos. Y de esta manera quedaría en el cuarto cuadrante de nuestro plano cartesiano, ¿no? Entonces, en el primer cuadrante quedaría la función normal, la función raíz cuadrada. En el segundo cuadrante quedaría la función cuya reflexión es en el eje Y. En el tercer cuadrante quedaría la función cuya reflexión es tanto en el eje Y como en el eje X. Y en el cuarto cuadrante quedaría la función que tiene reflexión tanto en el eje, perdón, que solamente tiene reflexión en el eje X. Ahora miremos cómo nos quedaría el dominio de esta función. Si nosotros observamos el dominio, por ejemplo, para la función f de x, que es la primera, iría desde 0 hasta infinito. Tomando el 0 y el infinito, pues no se toma ya que no es un número real. Entonces, partimos desde 0 y nos vamos hasta más infinito. Entonces nos vamos con toda esta partecita para la función f. Ahora, ¿qué hacemos para determinar su rango? Evaluamos estos dos extremos dentro de la función y así podemos obtener el rango de la función. Vamos a mirar cómo realizamos eso. Entonces, empecemos con la función f de x.
Para la función f de x, vamos con una plumita negra, entonces para la función f de x, ¿cómo sería el dominio de esta función? Podemos observar que la función f de x es la verdecita y se encuentra solamente en el primer cuadrante, es decir, que el dominio partiría desde 0 y se iría hasta infinito. Perfecto. Y el rango de la función sería de igual manera, ¿no? Partimos desde 0 y nos vamos hasta más infinito. Entonces partimos desde 0 y nos vamos hasta el infinito. Perfecto. Ahora miremos qué pasa con la función g. La función g, al ser una reflexión de la función f, estaría en estos momentos cambiando lo que es el dominio de la función. ¿Por qué el dominio? Porque la reflexión es con respecto al eje y. Entonces el eje y no se transforma, solamente se transforma el eje x. Por lo tanto, el dominio en este caso vendría desde menos infinito hasta 0, entonces aquí sería abierto, ¿cierto? Entonces sería desde menos infinito, hasta 0, pero el rango de la función es el mismo, iría desde 0, hasta infinito. Aquí lo podemos observar, ¿no? Parte desde 0 y se iría hasta la parte de arriba. ¿Cómo nos queda la función h de x? Para la función h de x es exactamente igual, solo que hay que tener en cuenta que es una reflexión con respecto al eje x, por lo tanto el dominio de esta función iría desde 0, hasta infinito, y el rango de esta función ya cambiaría, iría desde 0 y se bajaría hasta menos infinito, entonces nos quedaría desde menos infinito, hasta 0, abierto aquí, cerrado acá. Y para la función p de x, que es la función que se encuentra en el tercer cuadrante, entonces el dominio sería desde menos infinito, hasta 0, y su rango también cambiaría, ¿no? En este caso serían los negativos, entonces sería desde menos infinito hasta 0. Ahí está la gráfica correspondiente a las funciones radicales que acabamos de analizar y su correspondiente dominio y rango. En este sentido, los radicales tienen lo que se denominan unas propiedades. Las propiedades de los radicales son muy sencillas porque son propiedades que ya hemos venido trabajando. Básicamente son las propiedades relacionadas a las funciones exponenciales o a las funciones potencia. Entonces tenemos propiedades en términos de una potencia, propiedades en términos de un radical. Cabe recordar que una raíz enésima yo la puedo expresar como una fracción, ¿no? Es decir, la raíz enésima de a es lo mismo que tener a elevado a la 1 sobre n. Entonces tenemos la primera propiedad que nos dice que la multiplicación dentro de una raíz tú la puedes expresar como la raíz de cada uno de sus elementos. Aquí lo vemos en términos de sus dos formas. De igual manera la división, también la división dentro de una raíz es la división de cada uno de sus elementos. Aquí está expresado de esta manera. Ahora, cuando yo tengo una raíz elevado a una potencia, lo que yo debo hacer es multiplicar, ¿cierto?, el valor de 1 por la potencia que teníamos. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos raíz enésima de a elevado a la m, entonces esto es exactamente igual a tener a la m elevado a la raíz enésima, es decir que yo puedo hacer un cambio dentro de las potencias. Y de igual manera cuando yo tengo una raíz elevado a la otra raíz, entonces cuando es una raíz elevado a la otra raíz, multiplicamos los valores de las raíces, tal y como aparece en términos de una potencia o en términos de un radical, ¿no? Y esta última es cuando yo tengo un factor, ¿cierto? Un factor k. En este caso, cuando yo tengo un factor k en ambos lados, yo ese factor lo puedo simplificar. Entonces, cuando tengo un factor, por ejemplo, como potencia y que al mismo tiempo es un factor que se encuentra dentro de la radical, entonces el factor lo puedo simplificar directamente. Aquí tenemos otras expresiones, de igual manera que las expresiones anteriores, solamente que aquí definimos que el valor de m debe pertenecer a los enteros positivos, algo que no se define en la anterior tabla y es para tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos una forma diferente de expresar la división, no la expresamos así, sino que la expresamos en términos de un slash. Bueno, y ahora vamos con un ejemplo. El ejemplo 2 nos dice, los puntos A y B se encuentran en lados opuestos de un río que tiene 1 kilómetro de ancho. El punto C está a 3 kilómetros río abajo del mismo lado que A. Una persona nada desde el punto B hasta algún punto P entre A y C y después en la orilla del río corre desde P hasta C. Lo que nos piden es expresar la distancia total D como función de la distancia recorrida y también nos dice que si la persona puede nadar a 1.5 km por hora y correr a 7 km por hora, entonces debemos expresar también el tiempo total T como función de la distancia recorrida X.
Vamos a mirar cómo resolvemos este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar el texto que teníamos en la parte de arriba. Entonces, vamos aquí a un resaltadorcito y empezamos a analizar. Tenemos dos puntos que se encuentran en lados opuestos de un río. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar, obviamente, aquí en esta partecita, un río. Y nos dicen que ese río tiene 1 kilómetro de ancho. Ahora, hay dos puntos, un punto que se denomina A y un punto que se denomina B. Entonces vamos a mirar cómo dibujamos eso, ¿no? Ahora nos dicen, el punto C está a 3 kilómetros río abajo del mismo lado que A. Ah, ok. En el lado A que yo estoy trabajando, ¿cierto? En este lado A, también va a existir un punto C. Pero este punto C nos dicen que se encuentra río abajo, es decir, que también debemos definir una corriente. Entonces lo primero que podemos dibujar es directamente el río, ¿cierto? Entonces ahí está dibujadito el río. Ahora tengo que definir la corriente porque me dicen que río abajo. Si es río abajo, entonces yo tengo que definir una corriente. Puedo definir la corriente hacia la izquierda o la puedo definir a la derecha, como me parezca más conveniente. Entonces en este caso vamos a definir la corriente hacia la derecha. Entonces que el río va bajando hacia la derecha. Una vez que ya he definido la corriente, ya puedo poner los puntos A y B que me estaban pidiendo el problema, entonces el punto A y el punto B, y nos dicen que se encuentran en lados opuestos. Entonces aquí está A, aquí está B. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que hay un punto C que se encuentra a 3 kilómetros río abajo, pero también nos dan la anchura del río, ¿no? Entonces sabemos que el río tiene una anchura de 1 kilómetro y que de igual forma, ¿cierto? Existe un punto C que se encuentra río abajo y ese punto C se encuentra a 3 kilómetros del punto A. Esto es lo que nos dicen en esta partecita de acá. Ahora bien, ¿qué más nos están expresando? Vamos otra vez con el marcadorcito y nos dicen lo siguiente. Una persona nada desde el punto B, es decir, vamos a partir desde acá abajo, nada desde el punto B hasta algún punto P entre A y C. Ojo con esto, me dicen que el punto P se encuentra entre A y C. Esta palabra es importante, entre A y C. Entre A y C quiere decir que no está en la mitad, está entre ellos dos. ¿En dónde? No sabemos, solo sabemos que está entre ellos dos. Entonces lo podemos expresar acá, entonces lo puse ahí entre ellos dos, no quiere decir que sea la mitad, ¿cierto? Simplemente lo estoy poniendo. Y bueno, y nos dan ciertas condiciones, nos dicen que la persona va a nadar desde B hasta P y después desde P la persona va a correr desde P hasta C. Esas son las condiciones que nos está dando el problema. Ahora sí, ya con esto ya podemos expresar de que la persona va desde el punto B hasta el punto P y si nos damos cuenta aquí se me está formando un triángulo, ¿cierto? Mire, aquí ya tendríamos la hipotenusa del triángulo y si yo completo la figura entonces me queda lo siguiente, me queda un triángulo cuya altura vale 1 y cuya hipotenusa sería la distancia o lo que está nadando la persona desde el punto B hasta el punto P. ¿Qué más conocemos? A esa distancia la vamos a denominar D1, ¿cierto? Porque sería la primera distancia que recorre la persona nadando. ¿Qué otra distancia también necesitamos? Necesitamos la distancia 2, que es la distancia que recorre la persona desde el punto P hasta el punto C. Cabe recordar que la distancia de 1 es nadando y la distancia de 2 es corriendo, así que tenemos dos velocidades totalmente diferentes para ellas dos. ¿Qué más podemos suponer? Supongamos que desde el punto A hasta el punto P vale una distancia X. No la conocemos, porque recuerden que el punto P se encuentra entre ellos dos, más no me dicen que esté en la mitad o en 3/4 o en 5/5, no me dicen absolutamente nada. Simplemente me dicen que el punto P es un punto entre ellos dos. Por lo tanto, si definimos a X como la distancia entre A y P, ya podemos empezar a decir, bueno, mira, la distancia que va a recorrer la persona, ¿cierto? Nadando va a depender de X y de la anchura que tiene nuestro río. Por lo tanto, yo ya puedo empezar a trabajar con ciertos parámetros, ¿cierto? La distancia total, ¿cierto? Que va a ser la distancia que va a recorrer la persona, es decir, de 1 más de 2, ¿cierto? Porque sería la distancia total, que sería la suma de estos dos. ¿A qué va a ser igual? ¿Quién es de 1? De 1 es fácil de calcular porque puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ya que hay un triángulo y tengo dos lados, ¿cierto? Entonces de 1 básicamente sería la distancia BP y de 2 sería la distancia PC, es decir, la distancia de aquí hasta aquí y luego de aquí hasta este punto de acá. Ahora bien, ¿cómo calculo BP? Ya lo dijimos hace un momento. Para calcular BP puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces BP nos quedaría raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 al cuadrado
¿Por qué más? Porque D1 es la hipotenusa. Recuerden que se encuentra al frente del ángulo recto, entonces D1 es la hipotenusa. Por eso me quedaría x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado no es más que 1. Entonces ya tengo a BP. ¿Qué me falta? Me falta el valor de PC. ¿Cómo hago para expresar el valor de PC en términos de x? Muy fácil, ¿cierto? Si toda esta distancia vale 3 y este pedacito vale x, pues lo que me sobra sería 3 menos x. Entonces la distancia PC sería igual a 3 kilómetros menos x. Ya como ya tengo a BP y ya tengo a PC, ya puedo decir que por lo tanto, la distancia total va a ser una distancia en función del valor de x. O sea, dependiendo de x, esta distancia va a empezar a variar. Por lo tanto, la distancia va a ser raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más 3 kilómetros menos x, y ya encontraría la función que modela la distancia recorrida por la persona en función de x. Y con esto acabaríamos la primera parte del ejercicio. Ahora, la parte B me dice, vea, si la persona puede nadar a 1.5 kilómetros por hora, entonces ya me dan las velocidades a las cuales la persona va a recorrer. Hasta el momento solo hallamos las distancias que ella recorrería en función a donde se encuentra el punto P. Ahora no, ahora vamos a determinar son los tiempos, ¿cierto? Sabiendo una determinada velocidad. Entonces, sabemos que la velocidad básicamente es la distancia recorrida un tiempo, por lo tanto el tiempo es la distancia recorrida a la velocidad. ¿Y será que yo conozco la velocidad? Claro, mira, aquí yo acá arriba acabo de hallar la función que modela la velocidad. Y conozco la velocidad, también la conozco, porque sería 1.5 para cuando nada y 7 kilómetros cuando está corriendo. Entonces me queda que el tiempo en términos de x va a ser la distancia 1 sobre la velocidad 1 más la distancia 2 sobre la velocidad 2. Por lo tanto, resulta que la función correspondiente sería raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 dividido 1.5 más 3 menos x dividido 7, y esta sería la ecuación que modela el tiempo en función de x. Ahora, hay que analizar estas dos ecuaciones, ¿cierto? La primera ecuación me da qué tanta distancia va a recorrer en términos de dónde se va a encontrar el punto P. Y la otra me dice es qué tiempo se va a demorar, ¿cierto?, en recorrer esas distancias que están supuestas en el problema. Y con ello ya acabaríamos este ejercicio. Es un ejercicio bastante ilustrativo que nos enseña a modelar y a manejar lo que tiene que ver con la parte de las funciones, pero no termina ahí. ¿Será que le podemos determinar el dominio y el rango a estas dos funciones? Vamos a ver. Analicemos estos resultados, ¿no? Tenemos que la distancia d de x es raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más 3 kilómetros menos x. Esto quiere decir que si yo hago la gráfica de esta función, entonces nos queda de esta forma. Entonces nos vamos a GeoGebra, hacemos la gráfica de la función correspondiente y obtenemos estos resultados de aquí. Ahora bien, tengo que mirar cómo sería el dominio y cómo sería el rango de esta función, porque no todos los valores de x pueden ser permitidos. Tiene que haber algún tipo de restricción, ¿cierto? ¿O será que no hay ningún tipo de restricción? Vamos a analizarlo. Lo primero que podemos decir es que el dominio de la función de dx está entre 0 y 3. Ahora yo me pregunto, ¿por qué será que el dominio de la función de dx está entre 0 y 3? Porque el valor de x solamente está permitido entre 0 kilómetros y 3 kilómetros. Me voy a devolver un momento. Me devuelvo un momento y lo miro. Claro, lo mínimo que puede valer x es 0, ¿cierto? Que estaría sobre el punto A. Y lo máximo que puede valer x es 3, que estaría sobre el punto P, sobre el punto C. O sea, que lo mínimo es 0, lo máximo es 3. Si me paso de 3, entonces me estoy sobrepasando al punto C, que es a donde yo quiero llegar. Entonces, pues no tendría sentido, ¿no? Tendría que devolverse. Entonces, acá esta velocidad debería ser negativa, ya que no estaría incrementando el valor, sino que estaría disminuyendo el valor. Por lo tanto, no tiene sentido. Podemos restringir a la función entre 0 y 3 kilómetros. ¿Listo? Entonces, una vez que ya hemos analizado esto, claro, ya la gráfica solamente tendría sentido para ciertos valores. Ya no va a tener sentido para valores mayores que 3, es decir, la gráfica de aquí en adelante ya no existe. Y la gráfica en la parte de atrás tampoco va a existir porque recordemos que lo mínimo sería 0, ¿no? Entonces, esta gráfica de aquí hacia acá no existe. Solamente va a existir esta partecita de la gráfica de acá. Por lo tanto, ya podemos decir que el rango de la función, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar
Cuando x valga 0, lo evalúo en la función y me da 4, que es este punto que se encuentra aquí que acabo de tachar, ¿no? Y cuando x vale 3, la función vale 3,16, que es este punto que se encuentra aquí arribita. Por lo tanto, decimos que el rango de la función va a ser entre 3,16 y 4. Entonces, concluimos. El dominio de la función estaría entre 0 y 3. Y el rango de la función estaría en 3,16 y 4. Lo mismo vamos a hacer para la función del tiempo. De igual manera, tiempos negativos no pueden existir. Entonces, de 0 hacia atrás, ya directamente decimos, esto de 0 hacia atrás no existe. Entonces, esta parte, esta partecita de aquí no existe. Listo, ahí quedó. Esa parte no existe. Ahora, ¿cuál sería el máximo valor de tiempo que podría demorarse? Vamos a analizarlo. Con el dominio de la función, ya sabemos que el valor de x está como mínimo en 0 y como máximo en 3. Cuando x vale 0, entonces la función vale 1.09. Ojo, mira, no vale ni 1, ¿no? Vale 1.09. Y cuando x vale 3, lo máximo que va a llegar a la función es 2.108. Es decir, que el mínimo tiempo que se puede demorar la persona es de 1.09 segundos y el máximo tiempo que se puede demorar esta persona es de 2.108 segundos. Por lo tanto, el tiempo estaría entre 1.09 y 2.108. Entonces, podemos concluir que la gráfica de la función equivaldría solamente hasta este punto de aquí. De aquí para arriba esta gráfica no existe. Solamente me quedaría este primer intervalo. Entonces, el valor de x mínimo, ¿cierto? Es 0, el valor de x máximo es 3. Por lo tanto, la distancia mínima que va a recorrer la persona es de 3,16 kilómetros y la máxima es de 4 kilómetros. Y el tiempo mínimo que se va a demorar es de 1.09 segundos y el máximo tiempo que se va a demorar en recorrer esa distancia bajo esas velocidades que teníamos hace un momento es de 2.108. Claro está que estas distancias y estas velocidades pueden variar en función, ¿cierto?, de lo que tienen que ver con los parámetros del ejercicio. En este caso sabemos que una velocidad valía 1.5 y que la otra velocidad era de 7. ¿Listo? Bueno. Espero que les haya servido este ejercicio. Es un ejercicio bastante ilustrativo donde nos muestra las diferentes formas en las que podemos trabajar con una función radical y aparte de eso analizamos lo que tiene que ver los resultados de un ejercicio, que es lo más importante, realmente analizar. No simplemente es encontrar la función y una vez que se encuentra la función ya acabé. No, esa función hay que analizarla bajo los parámetros o las condiciones iniciales que me esté dando mi ejercicio. Bueno, continuando con el video, vamos a analizar lo que son las funciones exponenciales. Entonces nos dicen, la función potencia se caracteriza por tener una variable elevado a una constante, es decir, f de x es igual a x elevado a la a, con a perteneciente a los enteros. En este caso, la base es variable y el exponente es constante. Entonces, x es variable, exponente es constante. Pero por el contrario, las funciones exponenciales son de la forma f de x igual a la x, donde la base es constante y el exponente es variable. Entonces podemos definir a la función exponencial como f de x igual a la x, donde a es la base de la función y x es el exponente. Entonces la diferencia entre una función exponencial y una función potencia básicamente es que la función exponencial su base es constante y la variable en este caso viene a ser el exponente. Ahora, a y x van a pertenecer a los reales, pero hay que tener cuidado de que a sea mayor que 0 y a debe ser diferente de 1. ¿Por qué la base debe ser mayor que 0? Porque en el momento en el que la base sea menor que 0 vamos a tener una alternancia de signos. Es decir, cuando yo tenga, por ejemplo, en el caso de que tengamos, no sé, menos a elevado a la x. Entonces, si el valor de x, recuerde que este es el valor variable, ¿cierto? Si el valor de x es par, entonces, si x es par, entonces vamos a tener a la x. Pero si x es impar, entonces vamos a tener menos a la x. Entonces vamos a tener una alteración de signos. Y esa alteración de signos realmente no nos va a dar una gráfica muy bonita que digamos. Por lo tanto, ponemos la restricción de que necesariamente el valor de a debe ser mayor que 1. ¿Por qué debe ser diferente de 1? Porque la función 1 a la x pues siempre me va a dar 1. Recuerden que 1 elevado a cualquier número siempre me va a dar 1.
Por lo tanto, claro, va a pasar de ser una función exponencial a ser una función constante. Las propiedades de la función es f evaluado en 0 sería a a la 0 y da 1, es decir, toda función exponencial elevado a la 0 siempre va a dar 1. El rango de la función son los reales positivos. Tenemos también la propiedad de que f elevado a la 1 es a la 1 y esto es igual a, es decir, toda función exponencial elevado a la 1 es igual a la base. La cuarta es cuando yo tengo la diferencia, ¿cierto? F de x1 menos x2, es decir, tengo dentro del exponente una diferencia, entonces eso yo lo puedo transformar como una división. Y cuando yo tengo una suma, es decir, a elevado a la x1 más x2, entonces eso lo puedo transformar en una multiplicación. Y la última propiedad que tenemos es que cuando tenemos dos funciones exponenciales igualadas, quiere decir que sí o sí sus argumentos deben ser exactamente iguales. Es lo que nos dicen acá. Demostramos la propiedad 5, por ejemplo. Digamos, sea f de x igual a la x y x1 y x2 van a pertenecer a los reales. Entonces, ¿quién es f de x1? Pues es evaluar x1 dentro de la función, entonces sería a la x1. ¿Y quién es f de x2? Entonces sería a la x2. En este sentido, decimos lo siguiente. F de x1 más x2 es lo mismo que tener a de x1 más x2. Pero sabemos que por propiedades de los exponentes a de x1 más x2 es lo mismo que tener a de x1 por a de x2. ¿Y quién es AX1? AX1 lo definimos como f de x1, entonces esto sería f de x1, y AX2 es f de x2, f de x2. Por lo tanto, concluimos que f de x más de x1 más x2 es igual a f de x1 por f de x2 y queda demostrada la propiedad número 5. De igual forma, ustedes pueden demostrar la propiedad número 4, se los dejo de tareita para que lo miren cómo se demostraría esta propiedad. Es una propiedad muy sencilla y muy parecida. Es una demostración muy sencilla y muy parecida a la que vimos hace un momento. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a realizar la gráfica de las siguientes funciones. F de x igual a 3 a la x y g de x igual a 1/3 elevado a la x. Vamos a mirar cuál es la característica de estas dos, ¿cierto? Y si podemos observar algo curioso entre esas dos gráficas. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos las dos gráficas de la función. Entonces podemos observar dos características a simple vista. La primera es, la función f de x es creciente, la función g de x es decreciente. Otra característica importante entre ellas dos es que siempre cortan en el mismo punto, en el punto y igual a 1. Miren, en el punto y igual a 1 ambas funciones cortan. Y aparte de ello tenemos una asíntota, es decir, la función, mire que la función 3 a la x no se pasa del 0 y la función 1/3 a la x tampoco se pasa de 0, es decir, que tenemos una asíntota, con lo cual queda totalmente demostrado lo que habíamos dicho hace un momento, de que el rango de la función son los reales positivos, estrictamente los reales positivos diferentes de 0, ¿no? Entonces, conclusión, cuando yo tengo una base entera, ¿cierto? Cuando yo tengo una base entera, entonces podemos concluir que la función va a ser creciente y siempre va a pasar por 1. Pero cuando yo tengo una base racional, entonces podemos concluir que la función va a ser decreciente y de igual manera pasa por y igual a 1. Pero sin importar si la base es creciente o decreciente, pero sin importar si la base es entera o racional, de igual forma la gráfica no sobrepasa el 0, ¿cierto? No se pasa para los valores de los reales negativos. Ahora vamos a analizar lo que son las funciones logarítmicas. Entonces tenemos la ecuación de la forma a a la x igual a b. Entonces aquí en este caso podemos observar una función exponencial igualada a un valor. Entonces nos dicen, donde la variable x es la incógnita, es decir, la variable que yo quiero encontrar. Encontrar el valor de x implica utilizar la función inversa de la exponencial. En este caso, la función inversa sería la función logaritmo. Entonces vamos a mirar cómo se trabaja esa función. Nos dice, la función logaritmo en base a, con a perteneciente a los reales positivos y a diferente de 1, se denota como f de x igual al logaritmo de a de x. El dominio de la función son los valores para los cuales el argumento es mayor que 0 y su rango son todos los reales. Cosa diferente a lo que habíamos visto hace un momento en la exponencial. Porque en la exponencial
el dominio eran los reales, el rango era mayor que 0. Acá es al revés, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? Porque acá nos lo están diciendo, necesitamos la función inversa. Y recordemos que al trabajar con la función inversa lo que nosotros hacemos es cambiamos los ejes. El eje X se vuelve Y y el Y se vuelve X. Vamos a mirar las propiedades de la función. Al igual que sucedía con el logaritmo, al igual que sucedía con la exponencial, el logaritmo también tiene propiedades. Entonces tenemos el logaritmo en base a de 1 siempre va a ser 0, que era lo que nosotros analizamos hace un momento. A elevado a la 0 es igual a 1. Recuerden, acá nosotros cambiamos los papeles. Entonces, logaritmo en base a de 1 es igual a 0. La segunda propiedad es logaritmo de A da 1. Recordemos la función exponencial. A elevado a la 1 siempre iba a ser A. Por eso nos surge esta propiedad. De igual manera tenemos la multiplicación que se transforma en una suma y la división que se transforma en una diferencia. Ahora, propiedad 5, propiedad muy importante. El logaritmo en base a de x a la n es igual a n por el logaritmo a de x. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo quiero despejar un exponente tengo que aplicar directamente un logaritmo, porque por la propiedad 5 con estos logaritmos este exponente pasa a multiplicar. Importante esta propiedad. Y la última que tenemos es que el logaritmo en base a de x1 es igual al logaritmo en base a de y1 si solo si sus argumentos son exactamente iguales, es decir que x1 debe ser igual a y1. Vamos a mirar qué sucede con estas dos gráficas. Entonces concluye acerca de la gráfica de las siguientes funciones. Entonces tenemos f de x igual al logaritmo en base 3 de x y g de x igual al logaritmo en base 1/3 de x. De igual manera como sucedió hace un momento, cuando yo tengo una función, ¿cierto? Que tiene, en este caso, base, ¿cierto? El logaritmo en base 3, cuando el base es entera, entonces es una función creciente. Y cuando es una base racional, entonces la función es decreciente. Y de igual forma como sucedía con la función exponencial, ella corta, solo que en este caso no es en y igual a 1, sino en x igual a 1. Y cambiamos los papeles, ¿no? Ya la asíntota no es horizontal, sino que en este caso es una asíntota vertical, pero también vuelve a estar en x igual a 0. En el anterior caso de la exponencial era en y igual a 0. Acá no, acá pasa es en x igual a 0. Vamos a mirar el último ejemplo. Nos dicen, dada la siguiente expresión y igual a 16 por 4 a la 3x menos 6, entonces determinar x en términos de y. Y aquí tenemos la solución. Entonces lo primero que hacemos es, este 16 que está multiplicando lo pasamos a dividir, entonces me queda y sobre 16 igual a 4 elevado a la 3x menos 6. Aplicamos el logaritmo en ambos casos. ¿Por qué ya puedo aplicar el logaritmo? Porque la función exponencial se encuentra sola. Es decir, ustedes me pueden preguntar, bueno, profe, ¿y tú por qué no aplicaste el logaritmo directamente aquí? Porque no lo podía hacer porque aquí me queda una multiplicación y se me vuelve un poco más complicado, ¿no? Claro está que por propiedades de los logaritmos esa multiplicación la podía transformar en una suma, pero pues igual tendría que hacer una operación de más, lo cual ya no tengo que hacer aquí, ¿no? Simplemente lo pasé a dividir y ya salió. Entonces me queda el logaritmo en base 4 de y sobre 16 igual al logaritmo en base 4 de 4 elevado a la 3x menos 6. Siguiente pregunta, ¿por qué base 4? ¿Por qué no base 5? ¿Por qué no base logaritmo natural? ¿Por qué no base 6, 7, 8, la que sea? ¿Por qué no esas bases? Porque recuerden que hay una propiedad dentro de los logaritmos, la voy a poner aquí, que dice lo siguiente. Cuando tú tienes el logaritmo en base a, de a, esto se va a cancelar, se va a hacer 1. ¿Cierto? El logaritmo en base a de a se hace 1. Es decir, que cuando yo coja este exponente que está aquí y lo pase a dividir, a multiplicar, perdón, entonces me queda logaritmo en base 4 de 4. Y eso no es más que 1. Es decir, esto de aquí yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Lo puedo expresar como 3x menos 6 por el logaritmo, ¿cierto? En base 4 de 4. Y por la propiedad que tenemos aquí arriba, esto se hace 1. Por lo tanto, solamente me queda el exponente que sería 3x menos 6 y me queda esto que se encuentra acá abajo. Entonces, ya podemos concluir. Logaritmo en base 4 de y sobre 16 es igual a 3x menos 6. Y ahora sí, este que está restando lo paso a sumar, entonces me queda logaritmo en base 4 de y sobre 16 más 6 igual a 3x. Y este 3 que está multiplicando lo paso a dividir y ya me queda el despeje que me habían solicitado.
Entonces nos dice, dada la siguiente expresión, determinar x en términos de y, acabo de determinar x en términos de y. Bueno, chicos, espero que esta serie de videos les haya colaborado mucho en su trabajo. Estemos pendientes para la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a trabajar lo que son las funciones especiales. Específicamente vamos a trabajar el valor absoluto y la función parte entera. Un abrazo y espero que continúen con sus estudios. Espero que me les vaya muy bien en sus evaluaciones, en sus trabajos y demás. Ya saben que cualquier duda la pueden dejar acá abajo en los comentarios. A lo largo del video fueron apareciendo algunas etiquetas donde ustedes pueden ir directamente al curso completo de cálculo que se ha ido subiendo o algunos videos relacionados con el curso de cálculo, y al final de este video aparece el botoncito de suscripción si quieren suscribirse y darle manito arriba, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.